El servicio. Estamos hablando del servicio y estamos aprendiendo sobre el servicio. El servicio del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos leyendo sobre Josué? 24:14. ¿El tema? No, No. la parte de El Josué tema era- del servicio. Eran los tres principios Los para tres principios servir. para servir. El A primer Dios. principio que Josué mencionó para servir Era el temor de Dios. el temor de Dios. El segundo servicio Integridad, para ser, perdón, el segundo integridad, y el tercero verdad. verdad. Así que temor, integridad y verdad. Y vimos que la base de ese servicio, la base para servir, estaba fundamentada en la venida de Cristo, la esperanza de la venida de Cristo. La persona que sirva o la persona que está sirviendo al Señor sin esa visión, si no sirve por la segunda venida de Cristo, si no sirve por esa razón, está en una condición equivocada. ¿Se acuerdan? Vimos la palabra que el Señor habló en Lucas capítulo 12, donde habla el Señor del siervo vigilante, el siervo que tiene que velar y el siervo que tiene que servir. Dice aquí, ¿Qué capítulo es, pastor? Lucas 12, 37, voy a leer un verso, el verso 37, dice, bienaventurados aquellos siervos, los siervos son los que sirven, a los cuales el Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que les ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Y ese velar en el verso 38 dice, y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Es decir, ese es el siervo, el servicio verdadero, hermano, está en que en tu corazón el principio que rija para servir con temor, con fidelidad y con verdad es la segunda venida de Cristo. Amén. Esa es la base del servicio. No hay otra base para servir. Esa es la base del servicio. Ok. Entonces, ya hemos visto hasta ahí la parte del servicio con respecto a los tres principios y la base del servicio. Ahora, vamos a ir a Romanos 12 y vamos a ver en la iglesia estos principios ahora en una forma más detalladas o más explícitos. Vamos a ver estos servicios y vamos a estar mirando los tres principios. 12, capítulo 12 Romanos. Vamos a estar viendo los tres principios: el temor, la fidelidad y la verdad. En el capítulo 12 completo de Romanos vamos a estar viendo estas tres bases, estos tres fundamentos del servicio. Para servirle al Señor, vamos a ver cómo debemos de servirle, cómo debe de ser cambiado nuestro corazón. Recuérdense, hermanos, nosotros tenemos conceptos humanos, pero las cosas de Dios no son humanas, son de acuerdo a su voluntad. Y empezamos así leyendo el capítulo 12:1. Así que, hermanos, os ruego, fíjense cómo dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto es un servicio a Dios, ¿no es verdad? Sí. Lo primero es que hay que servirle en culto al Señor, es decir, en agrado a Él. Hay que agradarle a Él. Y el culto agradable, el culto racional, ¿sabe lo que significa racional? Mentalmente consciente, claro. Entonces, ¿cuál es el culto racional, consciente que debemos de darle al Señor? ¿Cuál es el primer culto que debemos darle como servicio? Ahí en ese verso, ¿cuál es? Con fidelidad, con... No. El culto racional en ese servicio, en ese verso, ¿cuál es? Al Señor. Ahí está claro. ¿Cómo debemos servir al Señor? Un cuerpo, Como el cuerpo sacrificio vivo, y santo, santidad. santidad. Ahí lo que está hablando es de un cuerpo santificado. ¿Qué quiere decir un cuerpo santo? Lo primero que tenemos que tener es que tenemos que entender que tenemos que andar en santidad. Ya sabemos lo que es santidad, apartarnos del pecado. Lo que Dios dice que es malo, tenemos que apartarnos. Usted sabe lo que significa la palabra santidad, ¿no? La palabra santidad lo hemos hablado otras veces. Pureza. Significa, pureza, pero significa apartado para Dios. Sí. Apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de lo malo.
Eso es lo que es santidad, apartarnos de lo malo. Lo que Dios dice no es bueno, apártate de él. No toques. ¿Se acuerda cuando el hermano decía que ahorita estaba pensando en el estudio del antiguo, de hace 3 semanas atrás, que hablamos del anatema? ¿Qué dijo Dios? No toquen el anatema. ¿Y qué es lo que dijo Dios después cuando tocaron el anatema? Santifica al pueblo. Santifica al pueblo, porque el pueblo está contaminado. Límpialo de esa contaminación. El pecado nos contamina de maldad y nos hace hacer cosas malas. Entonces, el primer culto racional que tenemos que entender es nuestra santidad. La Biblia dice que Dios conoce a los de Él. Y para Él usarlo, lo primero que tiene que hacer es santificar la persona. No se puede usar, Dios no va a usar una persona si no está santificada. Escuche bien esto. Si la persona no está santificada, Dios no la usa. Dios no la usa. Déjeme ver. Creo que está. Un momentico. Quiero enseñarle algo aquí. Conoce Dios a los que son suyos, dice el Señor. Quiero enseñarle esto. Ok, capítulo Timoteo. Me viene a mí este verso ahora al corazón. Dice aquí. Ok, 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Miren el fundamento de Dios. ¿Lo tienen ya? Sí. Capítulo 2, verso 19 de 2 Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué significa eso cuando está hablando? Vamos a ver, ¿quién me interpreta esas palabras en español? El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué entendemos cuando dice el español eso? ¿Qué entendemos cuando yo digo eso? El fundamento mío está firme y tiene este sello. La fe. No. Eso lo que me está diciendo es que mi principio no cambia. Tiene un sello. Mi fundamento, mi principio, mi manera de ser, no la cambio. Miren lo que dice. Pero el fundamento de Dios, la base de Dios está firme, no cambia, no varía. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Miren esto, a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué está hablando ahí? Santidad. Si vas a usar el nombre de Cristo, ¿qué dice? Tienes que apartarte de la iniquidad. Ahora dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos Honroso. y otros para usos. Viles. Miren lo que está así. Hay unos que se usan en el uso honroso a Dios y otros que tienen ¿qué? Vileza para Dios. ¿Usted cree que el que tiene vileza para Dios, Dios lo va a recibir? Dios no quiere eso, porque dice, su fundamento está firme, conoce el Señor. Aquellas personas, no puede ponerse una persona a servirle a Dios porque le gusta, porque quiere, porque desea. Aleluya, llegó la punto fijo. Gloria a Dios. Fijo punto. Que sea el amén. No llegó, acabamos de empezar. ¿Verdad? Ah, pues Sí. mira. 10 minutos, no llega a 10 minutos, hermano. Pues no cogí ni la Biblia creyéndome que ya estaba. ¿Quiere una? Espérese, ya se la alcanza ahí. Deja que se la busque ya. Ya, pues. Y lo bueno que está ahora en el mundo entero, todo el que quiera ver que te puede ver. ¿Están entendiendo eso? No se debe de servir al Señor con actitud de pecado, con cuerpo pecaminoso. ¿Qué dijo Romanos 12:1? Lo primero que el Señor quiere es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Tenemos que quitarnos el pecado de encima para servirle a Dios, porque Dios dice que en esa casa hay muchos utensilios, pero hay unos honrosos y otros que son viles. ¿Y quién es la casa? Nosotros. La iglesia, perfectamente. Nosotros somos la casa del Señor. No es este lugar, no es este auditorio. No somos nosotros la casa. Ya Dios no habita en casa de piedra, creada por manos de hombres, dice el Señor. Yo ahora habito en lo que yo creé, los cuerpos de seres humanos. Allí es donde yo habito. Esa es la verdad. Y donde yo habito tiene que haber santidad, porque yo soy santo. Sé santo porque yo soy santo, ¿no? Ahora dice el verso 21. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 19 al 21. Si
Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para qué? Para honra. Para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Entonces, si no hay santidad, hermano, no importa tu servicio. Mira, no importa lo lindo que tú cantes, no importa lo hermoso que tú alabes, lo hermoso que tú hagas la música, no importa lo hermoso que tú prediques, no importa lo que tú hagas. Si tu vida no tiene santidad, dice Dios, no me sirves para nada. Porque lo primero que yo necesito es santidad en tu vida. Mi obediencia, mi temor tiene que estar. Ustedes no han visto ahí la primera parte de la frase de la base del servicio de Dios, que es temor. Temor de Dios. ¿Qué estamos hablando ahí? De temor. Primer verso de Romanos lo que está hablando es del temor a Dios. Servirle al Señor con cuerpo santificado. Porque si el cuerpo no está santificado, su casa no está santificada. Este vaso no está santificado. Tengo que santificarme. Entonces, cuando el cuerpo está sucio, ¿tú le vas a servir en qué? ¿En el espíritu o en la carne? El espíritu. Si tu cuerpo está sucio, En la carne. estás en la carne. Eso es lo... Busque Romano, no, ella, Mire, mami. Esta Biblia no, Es que esa Biblia tiene muchas... Mira, Sí, no, esa pero, Biblia es de- mira, es no. fácil, mira, aquí la busca, mira. Aquí en esta En parte de este aquí. costadito Ahí aquí. lo ves, ahí ves Romano, ahí lo ves todo. Ahí Esta lo Biblia ves. tiene mucho enredito. Porque esa Biblia es... No, de parece que sea estudio. de estudio. Ahí lo busca, ahí Es fácil. de estudio, ajá. Sí, es una Biblia de estudio. Entonces, lo primero que estamos viendo entonces, hermanos, que lo que es el servicio a Dios necesita santidad. Si no tienes santidad, tu servicio no vale nada. ¿Entendemos? Mi servicio no vale nada. Capítulo 12 de Romanos, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro culto en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, vuelvo y pongo este sello que dice Señor. Conoce el Señor a los que son suyos y tiene este sello. Apártese de iniquidad todo aquel que quiere servir a Dios. Tiene que apartarte de la iniquidad. Tiene que entender el pecado y tiene que quitarte del pecado. Si tú quieres servir a Dios, si quieres de verdad que tú... Porque le voy a decir una cosa. Tú puedes servir en la iglesia y puedes aparentar ser un gran siervo de Dios. Pero el problema es que todo lo que tú haces no tiene valor en el cielo. Lo único que tienes es esfuerzo en la tierra. Puedes tener mucho esfuerzo en la tierra y puedes ser un gran servidor en la tierra. Pero en el cielo no tienes nada. ¿Por qué? Porque tu servicio no va con santidad. Entonces, si no hay temor a Dios, dice Dios, yo conozco los míos. Está calentando el asiento. No solamente el asiento, puede estar haciendo muchas cosas. Puede ser un predicador. O sea, No dijo Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? Porque en aquel día me dirá, Señor, Señor, en tu nombre no eché fuera demonios, hablé tu palabra, prediqué la palabra, Señor, No te conozco. y dice el Señor, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Ahí tienen un siervo, que él se creía siervo, pero no le servía al Señor, le servía a su persona. Eso pasa en la música, eso pasa en la prédica, eso pasa en el servicio en la iglesia. Usted tiene que entender que si usted se va a parar aquí a orar, usted tiene que entender que si no tiene santidad, Dios no te abre la puerta. Porque Dios dice, no puede entrar nada sucio a mi presencia. ¿Y cómo va a entrar la voz sucia a su presencia? Ah, no, entra mi cuerpo, mi voz va a entrar. Mi voz no va a entrar si está sucia. Si mi cuerpo está sucio, mi voz no va a llegar al Señor. Él dice, yo no escucho la voz del pecador. Amén. ¿Entienden, hermano? Vamos para el segundo verso. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De las tres palabras, temor, fidelidad y verdad, ¿qué encontramos en ese verso? Transformados. ¿Qué encontramos de esas tres palabras que usted ve en ese verso? Que ese verso, el primer verso habló del temor. El segundo verso, no te conformes a este siglo. Es decir, no acepte lo que el mundo te muestra, la forma en que el mundo te moldea para que tú hagas lo que el mundo hace. Dice, no te sujete a eso, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento.
La forma de pensar tuya ahora ya no es igual que el mundo, va a ser diferente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuáles son las palabras que ahí están? Temor, fidelidad o verdad. ¿Cuál ustedes ven ahí? Que se pegan más. ¿Verdad? Verdad es una. ¿Verdad? La segunda, y hay otra más. Fidelidad. Fidelidad. El fiel no se sujeta a la forma del mundo, se sujeta a la forma de Él. Eso es fidelidad. Es decir, no estoy en dos aguas, estoy en ti nada más. Tengo que buscar la manera en que Dios piensa para yo pensar como Él. Transforma tu mente. Tengo que conocer lo que Dios, cómo Dios piensa. Esta es la mente de Dios para nosotros. Esta es la mente de Dios para nosotros. Si yo tengo esto metido aquí y ahora, si yo transformo mi mente, no me conformo a la forma del mundo, me conformo a la forma de Dios. Soy como Él es, hablo como Él habla, actúo como Él actúa. Eso me va llevando a ser fiel a Él. ¿Lo ven ahí? El servicio de Dios. Ahora me está mostrando en los dos primeros versos el temor, la fidelidad y la verdad. La verdad es la que estamos hablando ahí. Esa verdad tiene que estar en mí, la que cambia mi vida. Ok, ¿entienden, hermano? Dios necesita que nosotros cada día cambiemos más. Verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué ustedes ven ahí? Seguimos con las tres palabras. Temor, fidelidad y verdad. ¿Qué ustedes ven ahí? Temor. Usted ve temor. Sí. Se ve temor ahí. ¿Qué más se ve ahí? Sí. Usted no encuentra ahí que usted tiene que serle fiel a lo que Él ordena y solamente a lo que Él ordena y no lo que usted tiene que inventarse en la mente. Porque dice que tú tienes que hacer lo que Él te dice y solamente lo que Él te ha mandado hacer. Obediencia. Obediencia, eso es fidelidad. Eso se logra con el temor de Dios. Amén, por eso el hermano dijo temor perfecto con fidelidad. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Hermano, eso es fidelidad a lo que Él ordena. Y esa fidelidad, ¿sabe con qué es? Con humildad. Lo que se me ordena hacer es lo que yo tengo que hacer y no trato de inventar más de lo que se me mandó a hacer. Por eso el siervo de Dios tiene que estar en la presencia de Dios buscando cuál es la voluntad de Dios. Si se te mandó a predicar, tú tienes que predicar. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver los envíos. Pero ahí está bien clarito cómo Dios dice que tú tienes que tener humildad en el servicio. Y el servicio en tu humildad tiene que estar de acuerdo a tu fe. A la fe que se te dio por una gracia. La gracia que se nos da ahora viene de esta manera y la vamos a ver. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces el cuerpo, la iglesia, tiene que darse cuenta que cada individuo por aparte tiene una función dentro de la iglesia como cuerpo y tiene un servicio como cuerpo, es decir, una función en ese como miembro para ejercer en la iglesia a partir de lo que Dios ha constituido en ese específico miembro de la iglesia. Porque tienes que coger, no sé si me estoy enredando con ustedes la palabra. En otras palabras, si eres brazo, si eres pierna, no te hagas brazo siendo pierna porque vas a caminar cojo. ¿Me entiendes? Eso es lo ahora. Si eres, ahora vienen los servicios. Si eres un servidor de un área, no te estés metiendo en la otra. Sirve lo que se te mandó y nada más. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Si nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir, somos un cuerpo, pero somos miembros. ¿Miembro de quién? Miembro del cuerpo. Por lo tanto, si yo soy miembro del cuerpo, mi brazo es miembro mío, mi pierna es miembro mío. Mi nariz es miembro mío. Entonces, yo soy miembro tuyo, tú eres miembro mío, porque todos somos de un mismo cuerpo, pero tenemos una función diferente. Dice, si nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros,
De la manera que teniendo diferentes dones, diferentes gracias, diferentes gracias que Dios te dio, a cada uno en particular, algo que Dios te ha dado. Dios te va a dar a ti algo para que tú lo pongas en función para bendición de este cuerpo. Según la gracia que nos es dada, no según lo que tú quieras hacer o tu invento, ni el mío, según lo que se te mandó a hacer. Y cada persona, mire, en el mundo secular cada persona sabe para lo que es buena. Yo aquí tengo un ejemplo bien claro. Mi hermano le encanta las artes manuales. Él es bueno en eso. Él lo mismo te cose, que te hace cuero, que te hace un grabado, que te hace una pinturita ahí. Yo no sé, él hace 20 cosas. A mí no me pongan eso, hermano, porque le voy a hacer una chapucería. Y yo tengo 2 manos igual que él, y una cabeza igualita que él. Sin embargo, no puedo hacer lo que él hace. No puedo. No tengo esa capacidad. Yo lo podría hacer, él me enseña y yo lo voy a tratar de hacer. Pero me va a dar mucho trabajo hacerlo porque es un ser humano. Y tal vez nunca podría hacerlo como él lo hace. Miren, aquí tengo hermanas que cantan maravillosamente. Hay otras que no pueden. No pueden cantar. No tienen esa glándula para cantar en la garganta. Y tienen garganta igual que todo el mundo y tienen ahí y no pueden. Yo creo que no quieren. Bueno, ya eso es otra parte. Ahí está el problema del servicio. Ese es el libre albedrío. Pero a todos se les da una gracia para servir. Y todos tenemos. ¿Quién quiere servir? El que ama. Dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, vas a servir. Si eres un profeta, si eres una persona que habla a Dios a través de ti, dice aquí... ¿Qué capítulo te sale? ¿Qué versículo? Porque no lo he podido encontrar. Capítulo 12 Romano. 12:3. No, 12:6 ya. 12:6 ya. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, no te quedes nunca tan atrás, chica. Si es de profecía. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la Fe. fe de quién. De la fe tuya. De uno, claro. De la fe que tú has recibido. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír la voz de Dios. El hombre y el profeta que oye la voz de Dios y sabe que es la voz de Dios, lo único que tiene que hacer es hablar lo que Dios le dijo. Amén. Dios le dijo al profeta en la antigüedad, habla lo que te digo y no hable más nada. Dios es así. No le agregues ni le quites a lo que yo te digo que tienes que hablar. Esa es la fe. Entonces, no le pongas ni le quites a lo que yo te mandé a decir. No me lo adornes, no me lo cortes, no me lo aumentes, no metas tu corazón en esto. Dime lo que yo te mandé a decir y solamente di eso. Por eso la mayoría son profetas, no varones, no profetas mujeres. Porque la profeta, la dama no puede hablar solamente de una cosa. Habla mucho. Habla mucho. Extiende mucho la hoja. ¿Lo encontraste? Sí. A ver. Ok. Entonces, el profeta no tiene que estar adornando la palabra Amén. que Dios le dio. Precisa lo que- Diga lo que yo le dije. Amén. Lo que usted no diga, lo que usted diga por encima o por debajo de eso, está usted pecando. Y voy a poner el caso. ¿Ustedes se acuerdan Moisés? Le dijo Dios a Moisés, háblale a la roca. Moisés se enalteció, se enfureció y le dio un golpe a la roca. 2 veces creo que le dio. Sí, Hermano, y Dios no lo dejó llegar a la bendición. Claro. lo desobedeció. ¿Por qué? Porque el profeta no le dijo, me has avergonzado delante de los hijos de Israel. Me has humillado. Yo te dije, háblale, y tú le diste golpe. Oye eso ofendió la santidad de Dios, para que entendamos cómo es Dios. A veces nosotros jugamos en la naturaleza. Cuando uno no conoce de verdad a Dios bien, uno piensa que las cosas son medio amarillas, medio rosaditas. No, Dios es straight. Y tiene que ser straight, porque si no es completamente straight, nosotros mire, desparramamos muy rápidamente. Y el universo se le desparrama al Señor si Él no tiene las cosas como tiene que ser. Dios le dice, así es, así es. Hubo un profeta que Dios le dijo, ve, háblale al profeta ese, entra en la ciudad y cuando tú vayas a salir, no salgas por el mismo lugar que entraste, te me vas por el otro lado. Y cuando el profeta le dijo la profecía al profeta, que estaba mal, se fue. Y cuando el profeta se fue y Dios le había dicho, y no mires hacia atrás,
El otro profeta le cayó atrás y le habló, oye, pero mira, y lo convence y lo trajo. Muerte para el profeta. Y después, cuando llegó, cuando el hombre vino para atrás, entonces el profeta que lo trajo, dijo, Jehová no te dijo a ti que no mirara. Sentencia sobre ti. Es Dios, es así. Entonces la gente no quiere tener temor de Dios. Y que la gente juega con Dios. Y quieren jugar con lo que Dios dice. Y no podemos jugar con lo que Dios dice, hermano. Si le vamos a servir al Señor, tenemos que entender que es un Dios santo. Y Dios dice, yo soy fuego consumidor. Y el que no me obedece va a caer bajo esa mano de dolor y sufrimiento. Pero el que me obedece va a tener felicidad, va a tener paz. Amén. Porque Dios tiene que ser así. Si no, no puede gobernar. No puede el mundo. Ese es el problema del pecado. El problema de que nos salimos un poquito de la obediencia, nos desgraciamos. Y yo miro el pecado de Adán y Eva, tan sencillo, comer de un árbol. No es un pecado que usted dice, ¿a quién desbarataron? Ni mataron el árbol tan siquiera, no, se comieron la fruta. Podían comer 20.000 frutas, más no podían comer esa. Una sola fruta dentro de tanta fruta. Esa desgraciaba la vida del hombre. Es que es el hecho, ¿no es? Es el hecho y lo que hay en esa condición. Ese hecho, ok, lo estamos viendo, hermano. Entonces el profeta, ¿cómo tiene que hablar? Hermano, el profeta tiene que estar escuchando a Dios y estar claro de lo que Dios le dice y hablar lo que Dios le dice. No puede jugar